Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 25 de febrero. En el libro de los Salmos, capítulo 135, versículo 6, dice la palabra de Dios: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Vamos a tener un momento de oración personal en nuestros lugares, acompañados del preludio. El llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 135. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. Salmo 135. Una vez que tengan localizado, se ponen de pie, por favor. Habla sobre la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. La palabra de Dios dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Alaba a Jehová porque Él es bueno, canta salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos.
a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Quien mora en Jerusalén, aleluya, amén. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites ver la luz de este nuevo día, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Rogándote, Padre, que todo lo que se haga sea acepto a tus ojos y lo que no, Padre, lo sanciones. Bendice al predicador, bendice a todos mis hermanos, Señor, para que nuestros oídos, nuestros sentidos estén prestos al escuchar el mensaje del día de hoy y sobre todo, Señor, para poderlo poner en práctica en nuestro día a día. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 63. Alabad al gran Rey, himno número 63.
alabando a nuestro Dios. Bueno, en este caso vamos a tener la lectura bíblica base del mensaje del día de hoy, que la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 18. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. La palabra de Dios dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece y endurece. Amén. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. A continuación, hermanos, vamos a tener nuestro mensaje que se titula El amor y la soberanía de Dios, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir ante tu presencia y en esta ocasión a escudriñar su palabra. Realmente hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que llama la atención a muchos de los hijos de Dios, ha llamado la atención a través de todos los tiempos y hoy sigue siendo un tema doctrinal, un tema de mucho debate entre los cristianos. Y el domingo anterior vimos el proceso ascendente de la salvación presentada por Pablo en Romanos, donde el capítulo 8 era, por así decirlo, o es por así decirlo, la cima o la parte más elevada de esta exposición acerca de cómo Dios ha obrado, cómo Dios obra en la salvación de sus elegidos, en la salvación de aquellos que por su gracia Él ha predestinado. Y la corriente del pensamiento de Pablo podría haber saltado o podía haber ido directamente hasta el capítulo 12, ¿no? Desde Romanos 8 hasta el 12, pues el capítulo 12 de Romanos es un capítulo que nos comunica, ¿no? O nos llama a vivir una vida en respuesta o en gratitud a esa obra redentora de Dios por nosotros. Pero no es en vano que estén los capítulos 9, 10 y 11 aquí, o esta porción de las Escrituras. No es en vano que Dios pues quisiera comunicar algo allí en cuanto a su amor
y en cuanto a su soberanía. Y es importante porque Pablo estaba allí aclarando algo, pues muchos de los judíos, muchos no creían en la verdad de la predestinación, en la verdad de la justificación por la gracia de Dios. E incluso es un tema que, como bien decía al principio, es un tema polémico, incluso dentro de algunos cristianos. Pues para la mente de algunos es imposible, ¿no? Que Dios pues lo haga todo, sino que el hombre también tiene parte, el hombre es responsable, el hombre tiene que hacer algo para salvarse. Y por eso entonces Pablo aquí está pues aclarando, por así decirlo, la verdad acerca de quién es nuestro Dios. Después de hablar en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 34, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, o sea que aquellos que están conformados por el amor de Dios, que están abrazados por el amor de Dios, todo ayuda a bien. Ahora Pablo dice y aclara acerca de este punto. Y en Romanos capítulo 1, verso 16, pero en los días de Pablo muchos de los israelitas no creían en Jesús, y no solo en aquellos días, sino hasta los días de hoy. Muchos no creen en la verdad de Jesucristo, o la verdad que Cristo vino a pagar el precio, que Cristo vino a morir por aquello que Dios había predestinado, que Dios había escogido para sí, por su voluntad. Y la promesa de Dios no falló según Romanos 9:6, sino que no todos los israelitas forman parte del verdadero Israel, sino solamente el Israel espiritual. Había que aclarar esto, pues muchos creían que, como eran de la nación de Israel, como eran descendientes de Abraham, pues tenían todo derecho de recibir esta gran bendición de Dios. Y entonces aquí se está aclarando acerca de que no es para todos los descendientes de Abraham en la carne, sino en el Espíritu. Y el apóstol pone dos ejemplos, Isaac y Jacob, para mostrar que el verdadero Israel está compuesto por aquellos que Dios eligió para salvación por pura gracia. O sea que allí vemos dos ejemplos. Abraham tuvo dos hijos, a Ismael el primogénito y a Isaac, pero Dios escogió a Isaac y no escogió a Ismael. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pues era lógico, según lo que estaba establecido, que el primogénito fuera el heredero, que fuera el que obtuviera la posición de todos, incluso y sobre todo la bendición. Pero, sin embargo, aquí vemos algo que Dios hizo. Él no escogió a Ismael, sino que escogió a Jacob. Y en los versículos 11 y 12 vemos esta elección soberana de Dios. Pero antes de que los hermanos mellizos naciesen, Dios ya había decretado su elección. Había escogido a uno para salvación. O sea que antes de que nacieran, ya Dios había decretado, Dios había comunicado, Dios había dicho: a Jacob amé, a Jacob escogí, a Jacob aparté para que obtuviese salvación. Fue la elección divina lo que hizo la diferencia en la salvación de Jacob. Fue la elección de Dios. No que Jacob
hizo nada bueno porque no había nacido, pero aún así no fue que Dios miró desde lejos, desde antemano, en su omnisciencia, que Jacob iba a ser obediente o que Jacob iba a hacer algo bueno, sino que Dios es soberano y Dios escoge para sí aquellos que Él quiere escoger. Dios aparta para sí aquellos que Él quiera apartar. Los dos hijos de la promesa, los que son considerados como descendientes, o sea, los hijos de la promesa no son los que son considerados por los hijos de la promesa según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 8. Esta elección, este plan se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, porque si la salvación dependiera de nosotros, si la salvación dependiera del ser humano, hermanos amados, nadie fuera salvo. Nadie obtuviese la salvación. Porque Dios dice en Romanos 3, 11 y 12, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. O sea, está hablando no solamente de los israelitas, sino de toda la humanidad. No hay quien se acerque a Dios, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Dios buscó, Dios miró a ver si había uno, y no hay nadie, y no habrá nadie por sí solo, por sí mismo, por sus obras, por sus actos, por su propia fe, que se acerque a Dios para buscar o alcanzar salvación. Todos se han corrompido, todos se han apartado, todos se han desviado. Todos. Por otro lado, Pablo dice en Efesios 1, capítulo 1, versos 4 y 5, texto que hemos citado una y otra vez, pero que no nos cansamos de citar, porque es necesario que recordemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra con respecto a este tema. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, conforme a su propia voluntad. Fue Dios el que nos escogió, fue Dios el que nos predestinó, fue Dios el que desde la eternidad, antes de que nosotros naciésemos o que nuestros padres pensaran en tenernos, Dios ya había decretado, Dios había ya escrito aquellos que serían parte de su pueblo, aquellos que serían llamados hijos de Él. Y Efesios 2:9 dice, no por obra para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios da de pura gracia y que no se obtiene por ninguna obra que nosotros podamos realizar. Porque si es por ello, entonces la gloria es para nosotros y no para Dios. En Tito 3:5 Pablo dice que Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. O sea que fue por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hizo nacer de nuevo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Fue por la misericordia de Dios. El texto que estamos citando en Romanos 9, versículo 11b, dice, y Él llama a aquellos que predestinó y escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Dios es el que llama. Dios es el que nos llama. Esto se llama llamamiento eficaz. Cuando Dios llama, no hay quien se le resista. Podemos resistirlo, el ser humano puede resistirle por un momento o por un tiempo, pero es el tiempo que Dios quiera, no el tiempo que uno quiera. Pero al final
esa vida se va a acercar a Dios, porque es atraída por Él. Esta elección fue soberana, porque por naturaleza, aparte de ser de los pecadores, la herencia de la promesa según la carne le pertenecía al primogénito, es decir, a Esaú. Pero Dios había dicho, versículo 12, el mayor servirá al menor. El versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia. O sea que si vemos allí, ¿qué estaba pasando en este ejemplo de Jacob y Esaú? O sea, amado, dice Jehová, pero vosotros decid, ¿en qué nos has amado? Una pregunta que quizás alguno os esté haciendo. ¿En qué nos has amado? Dice Jehová, ¿no es Esaú hermano de Jacob, pero a Jacob amé? ¿Qué diferencia natural había entre Jacob y Esaú? Ninguna. Entonces, ¿cuál es la base de este amor? ¿Cuál es la base? ¿En qué se apoyó Dios para amar más a Jacob que a Esaú? ¿En qué se apoyó Dios? Esto, hermanos amados, va apoyado solamente en el amor soberano de Dios. En el amor soberano de Dios. Porque los dos eran nacidos de carne, nacieron en pecado, o iban a nacer en pecado. Por lo tanto, fue por pura gracia de Dios. Esta elección de amor en base a la justicia de Cristo implica también una no elección para salvación. Dios no quiso, o Dios no quiere que algunos obtengan salvación, solamente porque Él es soberano, solamente porque Él es Dios. Y la pregunta que surge y que incluso el Señor lo dice, ¿hay injusticia en Dios en esto? ¿Por esto? ¿Es injusto Dios al escoger a algunos para salvación y a otros dejarlo camino a la condenación eterna? ¿Hay injusticia en Dios? Para algunos esto es muy absurdo. Para algunos esto no es entendible, no puede ser. A veces se hace esta pregunta: ¿cómo fue posible que un Dios de amor ordenara a ciertas personas al castigo eterno? Una pregunta más lógica, y es la que debemos hacernos todos, es: ¿cómo fue posible que un Dios cuya justicia demanda que el pecador sea castigado ordenara a ciertas personas pecadoras como tú y como yo a la vida eterna, a la gloria eterna? Esa es la pregunta que se hacía el salmista. Es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo es posible que siendo yo tan indigno, tan pecador, Dios ha querido poner sus ojos en mí? Ha querido perdonarme, ha querido salvarme, ha querido apartarme para sí. Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a aquellos que hacen la anterior pregunta: ¿cómo es posible que Dios ordene a algunos para condenación? Esa es la respuesta. Con una misma pregunta estaremos dando claridad, porque la respuesta que tenemos que darnos todos: Dios es soberano. Dios es soberano. Y no podemos cuestionar los propósitos, los deseos, la voluntad de Dios. No. Los jueves en la tarde estamos teniendo un maravilloso estudio acerca del libro de Job. Y allí hemos visto algunas cosas importantes, incluso con respecto a la salvación, a la justificación.
luego de que los amigos acusaran a Job una y otra vez por haber pecado, cuyo pecado no conocían ni veían, porque juzgaban por su propio conocimiento, no, sino por sus propias ideas. Creyeron que Job estaba en la situación que estaba porque había pecado, ¿no? Y en algún momento sí es verdad que Job quiso preguntarle a Dios, una y otra vez quiso preguntarle a Dios, pero Job no perdió la integridad. Job se mantuvo confiado en las promesas de Dios, confiado en el Dios que él tenía y que creía, ¿no? Y dice: yo sé que mi Redentor vive y un día he de ver a mi Señor. O sea que aun cuando algunos lo juzgaban, algunos lo acusaban, algunos lo cuestionaban, aun cuando él mismo dice: yo puedo haber pecado, pero con todo Dios me juzgará por ello, pero yo sé que voy a ver a mi Redentor. Después de desechar esta carne, después de desechar este cuerpo de muerte, yo voy a ver a mi Señor. Esta es la primera vez que se menciona o se hace referencia a la resurrección. Aquí deja fuera la salvación por los méritos humanos, como enseña algunas doctrinas, ejemplo el libre albedrío. Es una doctrina que ha corrido, que ha crecido, que se ha fortalecido y que ha confundido incluso a muchos cristianos. Pablo lo que dice es: tú no escoges, tú no aceptas a Dios, Él te acepta a ti por medio de los méritos de Cristo, y Dios no basa su elección en ninguna cualidad tuya porque viera en su presencia que tú lo ibas a escoger o que tú ibas a poner tu fe en Dios. No, dice Pablo, no es de esta manera, no es de esa manera en que Dios te ha dado la posibilidad de salvarte. No, Dios es el que se ha acercado a ti, Dios es el que te ha buscado, Dios es el que por medio de su palabra y su espíritu ha llegado a tu corazón, ha tocado allí las puertas de tu corazón y Él mismo te ha hecho renacer para una esperanza viva. Dios es el que provoca la fe. Él lo decretó antes de la fundación del mundo. Él te regenera para creer. Él te prepara para creer. Desde antes de que tú pensaras en un Dios o que pensaras creer o poner tu fe en Dios, ya Dios te había preparado, o Dios te estaba preparando para ese momento, para ese encuentro, para esa transformación en tu vida. Es algo de Dios. Él opera en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito, por su buena voluntad. Es Dios el que produce ese querer acercarnos a Él, querer creer en Él, querer ser cambiado, transformado. Es Dios. Dios muestra tanto su amor como su justicia para la gloria de su nombre. Es para su gloria. Es para Él, porque así Él lo ha querido. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Respondiendo y siguiendo lo que dice el texto, podemos afirmar: Dios no es injusto. Dios no es injusto en ninguna manera. Como también había dicho Pablo en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, no hubo error ni improvisación, no hubo nada allí en que Dios se equivocara. No hay injusticia en su elección. Todo obra conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Todo obra según como Él lo ha estipulado, como Él lo ha querido. Todo.
también nuestra salvación. También la salvación de aquellos que hoy formamos parte de su iglesia. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios es de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Un canto que se cantaba mucho antes, ¿no? Él es la roca. Él es la roca fuerte. Él es quien nos hace levantar. Es Él, por su misericordia. Él es justo y recto. Dios es soberano, versículos 14 y 15. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera, mostrar compasión con quien yo quiera. O sea que tendré misericordia con aquel que yo quiera mostrar compasión o tener compasión. Él es Dios. Dios no es injusto, sino soberano. Esto lo expresa Pablo como respaldo, haciendo una mención al Antiguo Testamento en Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. O sea que Pablo estaba claro en lo que estaba comunicando, en lo que estaba diciendo. Era algo que estaba escrito allí. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Es Dios, el corazón de Dios movido hacia nuestra miseria, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No depende de ningún ser humano, ni las obras del ser humano. El ser humano por naturaleza está muerto espiritualmente. No quiere, no puede, no desea el arrepentimiento. No es que solo no quiera, sino que no puede. Un muerto no puede hacer nada para obtener vida. Por lo tanto, no puede. No se trata de que una persona venga regularmente al templo, ni incluso de que escuche la palabra de Dios. No por eso será salvo. No es por religiosamente ir al templo los domingos. No es por apartar un día para Dios. No es incluso por estar sentado escuchando la palabra de Dios que somos salvos. Solo es por fe. Y la fe viene por el oír, sí, y el oír la palabra de Dios. Pero este creer viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el que provoca, es el que hace que esa palabra llegue a nuestro corazón. Es el que hace que entendamos nuestra condición. Es el que entendamos quién es Dios. Recuerda, no eres tú quien decide seguir a Cristo. No eres tú quien decides aceptar a Cristo. Es Dios quien decidió tener misericordia de sus escogidos. Ha sido Dios el que ha querido tener compasión de ti y de mí. Es Dios quien, en base a los méritos de Cristo, nos acepta por medio de Él. Es Dios. Todo para la gloria de Él. Jesús dijo en Juan 6, 37 al 39: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que Jesucristo mismo, Dios mismo, está confirmando esta verdad. Todo lo que el Padre me da, mira, va a venir a mí. Y si viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. Pero en otro texto dice: nadie los arrebatará de la mano de mis manos, ni nadie los va a arrebatar de las manos de mi Padre. O sea que
Hermanos, somos elegidos, somos apartados, somos salvos por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios para ti y para mí. No busques agradar a Dios, o sea, obtener la salvación haciendo obras, porque algún día te vas a dar cuenta que estás equivocado. Busca a Dios para agradecerle por lo que ya Él ha hecho por ti. Busca a Dios para adorarle por lo que Él te ha mostrado. Ni la voluntad del hombre ni el esfuerzo produce la salvación. Dios lo hace, la elección, y por consiguiente también la salvación. Es un asunto de la voluntad soberana de Dios. Es un asunto de Él. Él así lo ha querido. Él así lo ha dispuesto. Igualmente, final de la reprobación. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que aquel que no está predestinado, aquel que no está allí apartado por Dios, puede hacer obras maravillosas, incluso hacer sacrificios maravillosos, entregar ofrendas a Dios excelentes, que si no es la voluntad de Dios, no eres salvo. Dios, al que quiere endurecer, endurece. Al que Dios quiere endurecer, endurece. Pablo nos pone el ejemplo de Faraón, versículo 17. El propósito de Dios es mostrar su gloria, Éxodo 9:16. Dios dejó vivir a Faraón para que pudiera mostrar su poder en él, castigándolo a él y a todo su pueblo, o sea, el pueblo de Faraón. Es claro que cuando Dios endurece el corazón de una persona que se ha endurecido contra su hacedor, él no puede ser acusado de ser injusto. No puede ser acusado de ser injusto. Sea que Dios realmente haga esto o en lugar de ello muestre misericordia, es algo que está más allá del poder de la decisión nuestra. Es de Dios. Solamente de Dios. No es un asunto que le corresponde a la propia voluntad, al poder y al decreto nuestro, sino a la voluntad, al decreto y al propósito de Dios. Corresponde a Él. Qué bueno que nosotros podamos entender esto, pero que no solamente podamos entenderlo, creerlo, sino también enseñárselo a otros. Hay quienes por ahí pierden el tiempo discutiendo. Hay por ahí algunos que pierden el tiempo hablando, difamando o tratando de condenar a otros, cuando muchas veces deja de reflexionar y meditar en quién es Dios. Dios es un Dios soberano. Por eso, cuando entendemos su soberanía, esto nos ayuda a vivir confiados en Él, a glorificar su nombre y a fortalecer nuestra fe. Solamente cuando entendamos quién es Dios, quién es nuestro Dios, Dios de amor, un Dios de justicia, pero es un Dios soberano. Cuando entendamos esto, entonces nuestra vida, hermanos amados, no va a perder el tiempo en buscar agradar a Dios por las obras, sino en agradecer y hacer buenas obras, sí, pero para agradecerle a Él. Buscar una vida de comunión, una vida de entrega, una vida de amor a Él. Por tanto, amados hermanos, no hay razón para dudar. Ante las aflicciones, ante las dificultades, ante incluso el miedo que muchas veces viene a nuestra vida por alguna enfermedad o por alguna situación, ante todas estas cosas, si realmente hemos obtenido la misericordia, hemos obtenido esa salvación, recuerda, no ha sido por ti ni por mí, sino por los méritos de Cristo. Nada nos debe espantar,
nada nos debe asustar, nada nos debe hacer dudar de que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, o si tengo salvación y vida eterna. Si hay esta duda en ti, hermano o hermana, entonces verdaderamente no has creído en la soberanía de Dios. No has creído que nuestro Dios es un Dios soberano. Las aflicciones vienen, las dificultades van a venir, tenemos que enfrentar la muerte por el pecado, pero la muerte física. Aquellos que Dios eligió, aquellos que Dios llamó, aquellos que Dios apartó, tenemos la vida eterna con Él, la vida espiritual. En medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras tinieblas, una luz brilló, una puerta se abrió, un camino surgió para nosotros, y es el camino de la cruz. Es el camino de Cristo. Y damos gracias a Dios por ese camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros fuimos arrastrados por el Espíritu Santo, fuimos limpiados con la preciosa sangre de Jesús. Todo esto sin que nosotros fuéramos capaces de hacer nada. Ya Dios lo hizo todo. Solo vivir, amados hermanos, en esa confianza. Solo vivir, amados hermanos, en esa seguridad, con esa fe y con esa esperanza de que ya Cristo vendrá, y vendrá muy pronto, y vendrá por aquellos que, por su gracia, Él ha querido redimir. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace la obra a la que tú la has enviado. Y sabemos, Señor, que esta palabra va a hacer la obra en aquellos de tus hijos, que quizás estén en duda, que quizás, Señor, estén un poco que confundidos en cuanto a la salvación. Oh Padre, hay una doctrina que se ha fortalecido, y es la doctrina del libre albedrío. Y tú dices en tu palabra que muchos serán engañados, muchos serán confundidos, muchos incluso se dejarán arrastrar tras corrientes de doctrinas falsas. Pero Señor, ayúdanos a entender qué es el libre albedrío. ¿Hasta dónde nosotros tenemos libre albedrío? Porque sí tenemos, pero hasta un punto. No para salvación, la salvación es de ti. Nosotros no podemos decidir, Señor, y gracias por tu palabra, porque nos has comunicado en tu palabra esta verdad. Eres tú, Dios soberano, Dios de amor, que has querido tener misericordia para con nosotros, tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a despedirnos de esta casa de oración, hermanos, entonando la doxología número 450. Dios te bendiga.